Hola hermanos, el día de hoy, 17 de octubre del 2021, es 29º domingo del tiempo ordinario. Domingo 29. 5 domingos más. Se nos acaba el año litúrgico, incluido este, evidentemente. Bueno, vamos. Las lecturas del día de hoy. ¿Se acuerdan que hemos estado leyendo, semanas atrás, cada uno de los anuncios de la pasión del Señor Jesús? Y que cada vez que Jesús anunciaba su pasión, venía Pedro en primer lugar, luego los discípulos completamente alejados del proyecto de Dios. Esta es la tercera. No hay anuncio de la pasión, pero sí hay el resultado. No leemos el anuncio propiamente, sino solamente el resultado. Pero vamos, la primera lectura, tomada del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este cántico cuarto del siervo de Yahvé ya nos presenta el sufrimiento como motivo fundamental de la salvación. O sea, el camino de la redención es el camino que pasa por la cruz. La anuncia de alguna manera Isaías, evidentemente no dice cruz, habla del sufrimiento. Con sus sufrimientos justificará, o sea, salvará, redimirá mi siervo a muchos. Cargando, y aquí aparece la imagen de la cruz, cargando con los crímenes de ellos. Bueno, eso, recuerden que siempre la primera lectura va ligada al Evangelio y entonces por eso escucharemos una vez más el anuncio de la cruz de otra manera, ¿no? Pero está ahí el anuncio de la cruz. Nosotros como que en esta sociedad tan analgésica queremos rechazar cualquier posibilidad de sufrimiento. Miren lo que ha pasado recientemente en Colombia con aquella señora que, es cierto, lamentablemente, y qué doloroso que padezca, no sé todavía en el momento en el que estoy grabando si todavía estará viva, de ELA, ¿no? Y eso, claro, es una situación, los dolores de estas personas son indecibles, ¿no? Son verdaderamente insufribles, pero la vida está más allá de ese sufrimiento. Y yo sé que alguno dirá, padre, qué difícil es, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, claro que no. Y ahí no le deseo a nadie, ni para mí mismo, ni para nadie, un sufrimiento de esta envergadura. Pero es que el sufrimiento es redentor. El sufrimiento tiene carácter de sanador cuando somos capaces de ponerle sentido, darle sentido. Y el sentido es desde Cristo. O sea, el sentido es desde Cristo. Si no, es imposible. Por eso miren qué linda la segunda lectura de hoy. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hermanos, puesto que Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelve el tema del sufrimiento. Que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Pero es lógico, ¿no? Volvemos, esta redención que nos viene por el sufrimiento, este sacerdote, así entiendo yo mi sacerdocio, incluso mi sacerdocio ministerial, como un sufrir con los otros, como un llevar adelante una vida a la par del que sufre. Y, como diría muy bien San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, incluso los sufrimientos por el pecado que nos confiesan los hermanos, una parte la cargamos también nosotros. No porque queremos recordar los pecados ajenos, no, sino porque sabemos lo que esta persona, lo que este hermano lucha. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Claro, ha entrado en el cielo. Y por eso a mí me parece que es fundamental insistir en esto. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. No nos hagamos ni a izquierda ni derecha. Podemos tener faltas. Claro que las hay. Tenemos muchos pecados, yo el primero. Pero nuestra firmeza en la fe es la que nos va a salvar, la que nos va a alcanzar, que comprendamos más allá del sufrimiento la esperanza que no defraude. El Evangelio. Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron:
concede que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, cuánto quisiera que este versículo que he leído, el 43 será, no fuera realidad en nuestro tiempo, ¿no? Ya ven que los poderosos, los jefes de las naciones la gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Eso está pasando en mi país, eso está pasando en muchísimos países. Lamentablemente, el ejercicio de la política no es un servicio. Son tentados, no sé si como los hijos del trueno, como los Boanerges, a ocupar puestos, pero no a servir. Entonces, usted quiere ocupar un puesto, quiere salir bonito en una foto, quiere que lo noten, que tenga un título, que tenga un cargo, pero no quiere asumir éticamente lo que este cargo implica. En el caso de Juan y de Santiago, Santiago va a ser el primer mártir, ¿no? El primer apóstol mártir. El primer mártir es Esteban, pero el primer apóstol mártir será Santiago. Y entonces, Juan no morirá mártir, la tradición no lo señala como mártir, pero vivió una persecución muy grande, ¿ya? Y aunque muere en su ancianidad, pero ha vivido una persecución. Entonces, claro que bebieron ese cáliz, pero no por un puesto. O sea, no es hacer las cosas para que me reconozcan, para que me aplaudan, para que me aprecien y valoren. No, pienso en este momento en San Óscar Arnulfo Romero, ¿ya? Y con la alegría en el corazón, lógico, no les he comentado eso los últimos días, de la beatificación muy cierta de Albino Luciani, de el futuro beato Juan Pablo I y futuro santo, ya de una sola vez. ¿Por qué no? Es que, miren, un hombre extraordinario. Perdón que ya me desvié un poquitín. En fin, el tema es este, ¿no? El llamado a comprender que la autoridad se gana sirviendo. A un llamado a comprender que no podemos funcionar en la iglesia con las actitudes que funciona el mundo. Y lamentablemente en 21 siglos muchísimas veces lo hemos hecho. Y digo lo hemos en plural, bueno, no me siento como para decirlo, pero por espíritu de cuerpo y por ser miembro de la iglesia, claro que sí. Hemos actuado con la misma mentalidad del mundo. Hacer carrera. Es que este quiere llegar a ser obispo a costa de lo que sea. Quiere llegar a ser arzobispo, cardenal, yo qué sé, incluso papas. Claro que lo ha habido en la historia. Muchísimos que han querido, ya lo decía el Santo Padre cuando estuvo interno allá en el Gemelli hace 2 meses, ¿no? Él decía, no, si hasta ya soplaban aires, huracán de cónclave, dice, claro, ya lo querían muerto. Parece una cosa extraña, pero así es, así ha sido. Estos son los hijos del trueno. Estos son los que quieren el puesto. Y también los otros 10, que no se atrevieron a decir nada, pero también se molestan, porque también ellos querían ese puesto. Ay, no, es que claro, ahora está hablando el padre porque él no es obispo, o porque él no es párroco en tal lado, o porque... Ay, Señor Jesucristo. Miren, yo lo que descubro como historiador, ¿ya? Y lo descubro como sacerdote, es que no hay peor pérdida de tiempo que esa. Amargarse la historia y la propia vida con aspiraciones que superan su propia fama. Nada. Lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es para estar por los demás, para tratar de ayudarles y servirles en la medida de la posibilidad que el Señor nos conceda con su gracia. Y ser conscientes de eso, superar esa mentalidad mezquina, esa mentalidad cerrada, esa mentalidad egoísta. Bueno, les invito a hacer oración. Nací para servirte. Esa es mi lucha, mi gloria y mi condena. Si mi felicidad de ti no viene, no aguardo bienestar sobre esta tierra. No sirvo a los señores de este mundo que pagan con honores y riquezas. Te sirvo a ti, Señor de lo escondido, que en lo secreto premias. Te sirvo a ti, que en el amor has puesto tu ley y tu presencia. Y ya servirte, oh Dios, es mi vida. Una siembra, una entrega, en la que el hombre sale de sí mismo y en ti mismo se encuentra. Sé tú, Señor, el campo donde el grano de mi vida se pudra y dé cosecha. Nací para servirte, esa es mi lucha, mi gloria y mi condena. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios,
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.